Bueno, iglesia, muy buenos días nuevamente. Gracias por estar conectados, gracias por estar ahí en pie de batalla, por levantarse a buscar de la presencia de Dios. Hoy es un día maravilloso porque sabemos que su presencia está en nuestra vida. Así lo ha prometido: estaré contigo, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Estaré contigo todos los días que tengas acá en la tierra. El plan de Dios es maravilloso para cada uno de nosotros y el Señor lo promete. Así que es un día maravilloso porque sabemos que su presencia en su gran promesa que le ha hecho, Él estará con nosotros en todo momento. Amén. En esta mañana quería compartirles un pasaje de la Biblia que está en 1 Corintios 15:14. Dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, dándonos sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje de esta mañana de mi Cristo ha resucitado. El día de ayer estaba escuchando, leyendo un documento donde hablaba de la crisis mundial y de la depresión, y hablaba de un estudio que se había hecho en Estados Unidos con el tema de la depresión y los antidepresivos y todo lo que la industria de la farmacéutica está vendiendo, y que dice que es incalculable las millonadas de dinero que se mueven a través de esta situación, porque dice que el 60% de la población está depresiva, está angustiada, y que la mayoría de personas acuden o consumen alguna droga para poder aliviar su depresión, su angustia por las situaciones que viven. Entonces hablaba, de hecho, tomaba el punto también del café y de otras sustancias como un antidepresivo con tantas situaciones que la vida vive, y se miraba que la depresión comenzaba desde la adolescencia, pasaba la etapa de la adolescencia, y en adelante la gente comienza a entrar en depresión y a comenzar a estar deprimida por cada situación. Y es impresionante la cantidad de dinero que se mueve en esta industria, en esta empresa de la salud, con respecto a tanta situación: pastillas, gotas, medicamentos para dormir, porque la gente anda muy angustiada, gotas para poder sentirse mejores, porque hay mucha situación difícil que está atacando a la sociedad. Y el tema de esta mañana es mi Cristo ha resucitado, es porque nosotros, como creyentes de Jesús, como seguidores de Jesús, está en que nosotros entendemos que nuestra esperanza está en que Jesús resucitó. Cuando el apóstol Pablo, en el libro de Corintios, dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es impresionante. El apóstol Pablo, cuando fue convocado por el Espíritu Santo, dice la Biblia que estaban en una reunión, creo que fue en Antioquía, antes de comenzar a salir en el primer viaje misionero de Pablo. Dice que se encontraban los discípulos reunidos y el Espíritu Santo les dijo: aparten a un lado a Pablo y a Bernabé para la misión que yo les voy a dar. Porque la misión que Pablo iba a tener era una misión impresionante. Él iba a comenzar a predicar, y si usted mira los viajes de Pablo, es maravilloso los viajes que él va teniendo en cada ciudad que se va encontrando. Y en cada lugar había unos asentamientos de judíos que habían sido esparcidos. Usted mira hacia atrás, va a mirar los conflictos, las guerras, y algunos los hizo desplazarse, y también hay gente obviamente que no conocía de Dios. Y Pablo comienza a predicarles, comienza a compartirles, y Pablo tiene que comenzar a luchar contra muchas situaciones y mucha cultura que se encontraba, muchos dioses extraños, y a comenzar a compartirles del Cristo vivo, del encuentro que él había tenido con Jesús. Y esto es maravilloso porque realmente los discípulos tuvieron la oportunidad, vivieron con el Maestro.
Los discípulos vivieron con el Maestro y lo conocieron, comieron con Él, estuvieron con sus enseñanzas. Pero si vamos a mirar un punto de vista del apóstol Pablo, cuando él comienza a compartir de la palabra de Dios, él tuvo un encuentro con Jesús. Ustedes recuerdan la palabra de Dios cuando él dice que va rumbo hacia una misión en su caballo y su gente, y me imagino que él va con las personas a sacar a los cristianos. Pero cuando se encuentra con Jesús, su vida cambia totalmente. Y cuando él acepta la misión que Dios tenía para él, de ir a los gentiles a compartir la palabra de Dios, él tiene que comenzar a llegar y se da cuenta que mucha gente, hay mucho pueblo de Dios que está muy bien. En algunas partes le reciben bien y en otras partes le reciben muy mal. En otras partes él es golpeado y apedreado. Pero él tiene una esperanza que es Cristo Jesús. Él tiene una esperanza de que él ha creído. Y este pasaje es impresionante, la verdad, porque él dice, si mi Cristo no hubiese resucitado, fuera en vano lo que predicamos. Pero Pablo estaba totalmente, 100% convencido de lo que él había vivido, a quién había creído. Por lo tanto, dejando todo lo que él tenía, sigue a conocer a Jesús, sigue el camino de Cristo Jesús. Y ese camino que lo lleva a conocer de Cristo Jesús es un camino que es un poco difícil, un poco conflictivo, porque en cada situación que él vivía, vuelvo le digo, se encontraba con situaciones muy delicadas. En una ocasión dice la palabra de Dios que estando en Filipos, lo apedrean y él tiene que bajar por sacarlo de la ciudad, o mejor dicho, lo sacaron porque dice que lo golpearon tanto que parecía que había muerto. Y en cada ciudad donde él iba era difícil, pero había una convicción, y era la esperanza que tenía en Cristo Jesús, de que si Jesús había resucitado, él tenía la esperanza de que él también resucitaría con Cristo Jesús, que había un propósito, que no moriría, sino que había un propósito de una vida eterna. De hecho, si usted lee la Biblia, va a encontrar que dice, por un hombre vino el pecado, y por un hombre vino la muerte. Pero por un hombre también, como por Cristo Jesús, dice, vino el perdón de los pecados, y vino la vida eterna. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, de independientemente de saber que las situaciones en algún momento pueden estar un poco complicadas, pero que en algún momento de la vida, como nos decía el pastor Mario el día de ayer, no se dice que todo va a estar bien. Tal vez hay situaciones que son difíciles, pero la esperanza está en que un día nos encontraremos con el amado. La esperanza es que un día te encontrarás con el amado. Y como dijo Jesús, me voy a preparar unas moradas. Y está tu esperanza en que Dios está ahí. Que en algún momento la situación difícil tal vez cambiará. Y en algún momento de la vida, si de pronto no cambia, tienes la esperanza de decir, pero con Jesús estoy aquí. Y en momentos difíciles, Él estará contigo. El apóstol Pablo tenía esa esperanza. Yo digo, si el apóstol Pablo no hubiese tenido la certeza y la esperanza en Cristo Jesús de lo que Él había prometido, de que así como Jesús había resucitado, que un día Él les daría la vida eterna a aquellos que le reciben. En el momento que Él hubiese llegado a la primera ciudad y hubiese encontrado el primer conflicto, el primer conflicto de rechazo, de repudio, de golpes, de maltrato, por ahí también se encuentra la historia donde él fue apedreado y fue golpeado y fue metido en la cárcel. En muchas situaciones, yo creo que ahí hubiese terminado la esperanza de Pablo. De hecho, no, esto no está bien. Si tú, Señor, me prometiste que estarías conmigo, tal vez, si yo comparto tu palabra, si yo camino en tu palabra y yo busco hacer tu obra, ¿por qué me tratan así? Si el apóstol Pablo no había tenido la esperanza y la certeza de en quién había creído, en su amado, en el primer momento se hubiese desanimado. La Biblia no narraba el primer viaje de Pablo, ni narraba el segundo viaje, ni el tercer viaje. Simplemente hubiese dicho, Pablo predicó en Jerusalén y ya. Cuando Dios lo llama a Pablo y le dice, ven, sepáralo, apártalo a Pablo y una vez para la misión que yo les tengo que dar. Cuando van a la isla, cuando comienzan a compartir en las diferentes localidades, Pablo tenía la certeza y la confianza de quién lo había llamado y no desmayó, porque después de que dice que hace el primer viaje, eso es maravilloso. Cuando él ya regresa nuevamente, se encuentran en Jerusalén, y en el segundo viaje, después de un tiempo, no sé, años, un año, no sé, él dice, vamos a ver a los hermanos.
y zarpando en el segundo viaje. Vamos a ver a los hermanos que dejamos compartiendo, porque en esos tiempos tenía que viajar en barco, me imagino que se demoraba mucho tiempo, o caminar. Vamos a ver a los hermanos, y nuevamente lo impulsa a Pablo a llevar nuevamente el Evangelio hacia otras localidades, independientemente de la situación que él iba a vivir. Pero había una esperanza en sí. Cristo había resucitado en su corazón. Jesús estaba vivo para él. Y esto es maravilloso, la verdad. Quiero que me acompañen a un pasaje de la Biblia que lo habíamos compartido el día lunes, en Juan 38. Juan 38, 40. Juan 11, 38, 40 dice, resurrección de Lázaro. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, cuando dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta parte me llama mucho la atención porque el Señor confronta a Marta, la confronta, y si usted mira la palabra que le dice está con signo de interrogación. ¿No te he dicho que si crees? En algún momento esas mujeres seguían a Jesús, pero cuando le dice quitar la piedra, hay una duda. Quitar la piedra. Y usted mira la palabra de Dios y Marta nos dice quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y él ya, como diciendo, Señor, yo creo que está muy bien todo lo que tú has dicho, pero ya está descompuesto, ya no hay nada que hacer. Está muerto, y más que muerto está, no hay nada, ya no está muerto el primer día, ya son 4 días. Esto ya no hay nada que hacer. Y él ya. Pero Jesús le dice, y hay un signo de pregunta. Yo creo que Jesús en un momento es como una exhortación, como una palabra fuerte, diciéndole, no te he dicho, porque no es la primera vez que Jesús hablaba con ellos, no es la primera vez. Creo que en muchas ocasiones Jesús estuvo en la casa con ellos, pero les había dicho, no te he dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esta es la palabra que Dios trae para nuestra vida. Jesús resucitó, y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu vida. Y es una exhortación que el Señor nos manda, nos demanda. Debes creer en Jesús. Debes creer en Jesús, que Jesús ha resucitado. La esperanza que tenemos nosotros los cristianos es que las promesas que Dios dejó en la palabra de Dios son en sí y en un amén. Que crees en la esperanza que Dios te da, que crees en la paz que Dios te dará, que crees que al final de tus días hay un galardón para aquellos que están buscando al Señor, que nada se ha perdido. Si no tienes la esperanza puesta en Jesús, y si Jesús no ha resucitado para ti, entonces vienes a entrar a ese 60% de la población donde necesitas un antidepresivo para poder dormir, donde necesitas un antidepresivo para poder estar tranquilo, necesitas tomar gotas, necesitas tomar droga, necesitas tomar alguna sustancia para poder estar tranquilo por las situaciones que se presentan en la vida. Pero si tienes la esperanza en Cristo Jesús, de saber que Jesús resucitó, y que como Él resucitó, y que como Él vino y venció a la muerte, también te va a llevar a ti a vencer a la muerte, y que un día te vas a encontrar con Él, en una vida eterna, dice la palabra de Dios. Si tú comienzas a entender esa esperanza y comienzas a mirar la situación en tu vida de que Dios está contigo, pasará lo que pasaba con Pablo, que independientemente de las situaciones que él vivía, independientemente de las situaciones que él estaba viviendo en cada localidad donde él estaba, él podía entender que había una esperanza para él. Sabía en quién había creído, sabía que una esperanza de salvación para la humanidad, una esperanza de salvación para todas las personas que reciben a Jesús en su corazón. En el libro de Filipenses 1:21, el apóstol Pablo declara, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la ciudad de Filipo, era una ciudad donde había mucha gente romana, y había situaciones tan difíciles, donde él había comprendido que tal vez de pronto en cada situación que él vivía, tal vez no podía salir de eso. Dios le había prometido del Espíritu Santo que en algunas situaciones le iba a proteger. Le dice, ve porque yo te protegeré. Pero más sin embargo, si usted lee la Biblia, mira las situaciones donde, independientemente de que él estaba haciendo una misión de Cristo Jesús, se encontraba con dificultades. Pero en cada dificultad que se encontraba, él comienza a entender
que si era necesario aún morir por la causa de Jesús, estaba bien. Él comienza a entender y comprender que si era necesario morir por compartir el Evangelio en ciertas localidades, en ciertas ciudades donde necesitaban conocer del Señor, él lo iba a hacer. Pablo está tan convencido de lo que él predicaba, de lo que él compartía, de que Cristo Jesús había resucitado en su vida, del milagro que él había mirado, en lo que Jesús había hecho. Estaba tan convencido que él se atreve a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si usted lee la Biblia, más adelante dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El temor de la humanidad muchas veces es las situaciones difíciles, la muerte, y se aferran a la vida, y está bien. Pero Pablo había comprendido que eso no era todo en la vida, que había una esperanza más allá, que había una esperanza más allá de esta vida, que Jesús le había prometido, que Jesús no había quedado sepultado, que Jesús había resucitado, y junto cuando él había resucitado con la esperanza de aquellos que le sigan, de tener vida eterna. Y Pablo estaba convencido, así que él estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Compartía el Evangelio, se encontraba en una situación, y en alguna situación de la vida también le aparece mucha gente diciéndole a Pablo: no vayas para allá, no vayas porque te va a pasar situaciones difíciles, no vayas porque también se van a levantar y te van a apresar y te van a golpear. Y Pablo, muy seguro de sí, de quién había creído, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si tengo que pasar situaciones difíciles por causa del Evangelio, por compartir el Evangelio, lo voy a vivir, porque hay una esperanza para mí, hay un galardón que me espera, porque he terminado la carrera, dice la palabra. Y está muy seguro y convencido de quién es Jesús, a quién le ha creído. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos en esta vida, de que las situaciones en Cristo Jesús van a cambiar, de que las situaciones en un momento de la vida pueden tomar otro rumbo diferente, pero si en algún momento de la vida no tomasen un rumbo diferente, tenemos la esperanza en Jesús de que Jesús no nos va a abandonar, que Jesús estará con nosotros y nos ayudará a pasar este peregrinar en la tierra, porque eso es un peregrinar, eso se acaba, un día va a terminar. Pero lo importante es pelear por el final, por lo que queda en eterno, lo que Dios nos ha prometido al final de los días. Y Pablo está muy convencido en ello. Por eso él se atreve a viajar. Si usted en la Biblia, de hecho, dice que en algún momento no todos los discípulos viajaron, y en un momento de la Biblia dice que un discípulo que les acompañaba se volvió en cierta circunstancia. Me imagino que emprendió el viaje con ellos, tal vez miró la situación que no estaba muy segura, porque aún en un barco naufragaron, hubo muchas situaciones difíciles, dice que se regresó. Porque las situaciones tal vez no van a ser, como decía el pastor ayer, no van a ser tal vez color de rosa todas las situaciones que vamos a vivir. Pero debes seguir avanzando y debes seguir teniendo la esperanza en Cristo Jesús de lo que te espera. De saber de que esto no es todo acá en la tierra, de que hay un galardón que Dios tiene para aquellos que están dispuestos a pagar el precio y esforzarse día a día. Amén. Y en esa corona es la que luchamos, en esa corona es la que nosotros clamamos y buscamos día a día. Para Pablo, Cristo resucitó. Hizo un milagro en su vida y estaba 100% convencido de todo lo que él había vivido, de la presencia de Cristo Jesús. Y estaba dispuesto a morir compartiendo el Evangelio antes que negar el Evangelio. Estaba dispuesto a morir y entregar su vida antes que no hacer la obra de Dios y compartir en ciertas localidades y en ciertas situaciones que tal vez no eran las más agradables, que tal vez no eran las mejores. Hoy en esta mañana quisiera que le clamemos, iglesia, quisiera que le digamos al Señor que queremos ese encuentro como tuvo Pablo, porque es el mismo Jesús, es el mismo Dios, Dios que de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No clamamos a un Dios diferente, clamamos al mismo Dios que hizo los milagros. Clamamos al Dios a Jesús que le apareció a Pablo. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Y hay una intimidad, una cena para dos. Y yo creo que en algún momento de la vida nos podremos encontrar con Jesús. Sea acá en la tierra, en el peregrinar en la tierra, o sea en el cielo. Pero en un momento de la vida te vas a encontrar. Pero habla de una cena para dos, dice entrar. Y hay una cena para dos. No, nadie más, solo tú y yo. Y yo creo en Jesús que un día vas a tener un encuentro especial con Dios. No pierdas la esperanza, iglesia. No pierdas la esperanza en que Jesús está ahí contigo y está para ayudarte. Jesús ha resucitado en nuestra vida. Y vamos a clamar para que un día nos podamos encontrar. Podamos tener ese encuentro como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Daniel cuando dice que estaba una persona más en el foso de los leones, en el foso de fuego con los amigos de Daniel.
hubo una persona más ahí. Entonces vamos a clamar a Dios. No pierdas la esperanza, iglesia. No caigas en ese grupo de los que deben consumir alguna sustancia para sentirse tranquilos y relajados por la situación que viven. No caigas en la situación. No pierdas la esperanza. Cree como Pablo. Cree como los siervos. Jesús ha resucitado en nuestra vida. Jesús ha resucitado en mi vida. Y nos queda un galardón. Hay un galardón, iglesia. Hay un galardón para cada esfuerzo que tú estás haciendo. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a preparar unas moradas para aquellos que pelean la buena batalla de la fe. Amén. Así que en esta mañana le invito para que nosotros clamemos en esta mañana, le digamos, Señor Jesús, estamos acá en esta tierra, porque eso es un peregrinar nomás. Ayer teníamos 10 años, luego tenemos 20, ya tenemos 30, mañana 40, y esto va a pasar. Por más situación difícil que estés pasando, en un momento va a pasar. Pero es lo que tienes que pelear, no bajar la guardia. Es no perder la esperanza de lo que Jesús ha prometido para aquellos que le seguimos. Amén. Entonces vamos a clamar, le invito a la iglesia donde usted está ahí, para que le digamos, Señor, gracias, Señor, esta mañana, porque sabemos que tú, Señor, has resucitado. Que esto es un peregrinar, Señor, que hoy vivimos, Señor, por más años que podamos tener un ser humano acá en la tierra, Señor, en estos tiempos no pasará de 80, 90 años. Y que un día nos encontraremos contigo, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú permitas que nos podamos encontrar, Señor, y tener un encuentro, un cara a cara, Señor, contigo. Así como lo tuvo Pablo, Señor, como lo tuvo Pablo en ese momento que caminaba, Señor, que ibas hacia misiones. Cuando tú le hablabas, le decías a Pablo, no pases a X ciudad. Así, Espíritu Santo, como tú hablabas con él, hoy te clamo que tú nos hables, Señor, en esos tiempos, que tú nos sigas hablando, que tú te glorifiques, Señor, tu nombre sea glorificado en medio de nuestra vida, Señor. Creemos en Apocalipsis 3:20 cuando dice, hay una cena para dos, y que sé que en un momento tú nos sorprenderás, Señor, para que nuestra fe, Señor, no falte y no desmaye, que tú nos guardas, Señor, y que tú tienes preparado, Señor, una mañana, Señor, una madrugada, Señor, en oración, tal vez, Señor, una noche en oración, en la intimidad, cuando estamos leyendo la palabra, en la intimidad, en la soledad, Señor, ahí, cuando lloramos, Señor, tal vez en una angustia, tal vez ese es el momento donde tú tienes preparado para que tu nombre sea glorificado.